Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este curso, este mini curso gratuito, donde te vamos a proporcionar algunos recursos prácticos para convertirte en un orador de impacto. Son muchas las cuestiones que pueden decirse acerca del arte de hablar en público y lo que significa generar presentaciones de alto impacto. En este video te vamos a dar 3 recursos esenciales que vas a poder aplicar desde lo inmediato para comenzar a convertirte en un mejor orador. Mi nombre es Fernando Grosso. Soy coach organizacional y ejecutivo. Me especializo en cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, la motivación, la formación de equipos y en general la comunicación. A lo largo de mi carrera profesional he desarrollado más de 500 conferencias frente a distintos públicos en distintos espacios académicos, profesionales, políticos, y a lo largo de esa experiencia he podido ir acumulando una experiencia práctica en materia de generar presentaciones orales de impacto. Y algunos de esos recursos que he encontrado a lo largo de mi carrera, hoy quiero compartirlo contigo. Te voy a hablar de 3 aspectos fundamentales. Como te decía hoy, la verdad que poder generar una presentación de impacto requiere de muchas habilidades, pero todas ellas cultivables y fácilmente aprendibles. A propósito de esto, si te interesa profundizar el tema, si por tu actividad comercial, profesional, laboral, tenés que hacer presentaciones orales permanentemente, tanto en forma presencial como virtual, y necesitas generar recursos, te voy a recomendar nuestro curso Oratoria para Líderes. Ahora, cuando terminemos este video, te voy a dar algunos detalles más sobre ello. Pero vamos ya a aquello que te prometía y vamos a comenzar a conversar sobre estos 3 recursos sencillos que te voy a suministrar para que puedas ya hoy mismo empezar a formarte como un mejor orador. Lo primero que voy a recomendarte es que en todos los casos tengas una estructura prevista del discurso a transmitir. No importa si tu presentación es una presentación muy breve de apenas unos minutos, si se trata de una charla, también tipo TED, como se dice habitualmente, de donde tenés que transmitir una serie de ideas o una idea fuerza en un lapso reducido. No importa si se trata de una conferencia formal o una presentación de negocios donde por ahí tenés 30 minutos, 45 minutos para desarrollar tu trabajo, o inclusive para aquellos que tal vez se desenvuelven en un marco académico, científico, tienen que realizar una ponencia mucho más extensa que involucra más de una hora o a veces 2 inclusive. La verdad que en todos los casos siempre hay que trabajar con una estructura del discurso. Puede decir, pero a ver, ¿qué hay de mi capacidad de improvisación? Bueno, a ver, permíteme que te diga una cosa. La capacidad de improvisación solamente se puede generar desde una estructura ya prevista y concebida. No existe nadie que pueda improvisar absolutamente, en todo caso es un gran riesgo, un discurso, insisto, cualquiera sea el ámbito y la duración que él mismo pueda llegar a tener. Lo que sí te digo que por supuesto que pueden incorporarse elementos que hablen de tu improvisación, de tu capacidad para introducir determinados comentarios, salirse del libreto cuando es necesario para despertar al auditorio, pero siempre partiendo de una estructura. Y la estructura básica de un discurso tiene 3 partes: una introducción, un desarrollo y un cierre.
Más o menos la distribución de tiempos habitualmente debería ser un equivalente a 10, un 15% del tiempo asignado a la introducción, otro tanto tal vez al cierre y el eje central, es decir, entre el 70 y el 80% de tu tiempo, al desarrollo puntual de aquello que querés transmitir. Es decir, si quieres para hacer algún cálculo redondo, si de pronto tenés que realizar una exposición de aproximadamente media hora, está muy bien que dediques entre 3, 4 minutos, tal vez un poco más a esa introducción, es muy importante. Que dediques otro tanto, tal vez un poco menos al cierre, y que te concentres los 20, 20 y poco minutos del medio para lo que es el trazo grueso de la presentación. La introducción es fundamental. La introducción tiene que ver con capturar la atención del auditorio, con generar empatía con ellos y en un determinado momento poder predisponerlos a escuchar aquello que quieres transmitirles. Por eso la introducción tiene que tener un impacto y ese impacto puede generarse a partir de determinados recursos. Si me permitís mi recomendación, obvia todo aquello que tenga que ver con los agradecimientos, salvo que sea una cuestión muy formal. No arranques de entrada con una idea de las que quieras consolidar o enumerando lo que vas a tratar. Son todos recursos marginales. El recurso de introducción tiene que ser claramente algo que llame la atención. Puede ser una imagen, puede ser una frase, puede ser algún número curioso, algún dato que motive al auditorio. Lo mejor, como muchas veces lo decimos, es contar una historia, ¿sí? Ahora en el segundo punto nos vamos a referir a esto. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que generar un elemento de impacto en la introducción. Una buena introducción, una introducción que llame la atención, que concite inmediatamente el interés del auditorio, es la base de un discurso de alto impacto. Luego tendrás que ser muy prolijo en lo que es el desarrollo. Mi recomendación en esto es que independientemente del tiempo que tengas disponible, trates de concentrarse en un pequeño puñado de ideas que no sean, ¿sí?, demasiado extensas en su desarrollo. Por supuesto, siempre atento al tiempo total que tenés. Si tenés apenas unos pocos minutos, tal vez una o dos o tres, como mucho, ideas que se puedan exponer muy sintéticamente, puede ser una buena alternativa. Si tenés un poco más, podés extenderte hasta 4, 5 ideas, pero no mucho más. A veces es necesario reducir los contenidos de aquello que nosotros queremos transmitir para ser mucho más claro con aquello que queremos generar el impacto. Si en un determinado momento, nuevamente, tenés escaso tiempo, no está de más enunciar inicialmente esas ideas, tipo, bueno, hoy aquí con ustedes quiero compartir 3 ideas. La primera de ellas es enunciar las 3 ideas y después hacer su desarrollo. Esto te va a dar algo importante antes del cierre, que es hacer un breve resumen, ¿sí? Ya cuando estás terminando tu desarrollo, decir algo así como, les había prometido que íbamos a compartir 3 ideas. La primera de ellas era, y dijimos que, y así encarar el cierre. Si la presentación es muy larga, si es una presentación de más de media hora, 40 minutos, vas a tener que intercalar durante la etapa de desarrollo nuevos disparadores, nuevos elementos que vuelvan a recapturar la atención. Y nuevamente volvemos al principio, ¿no? Cada bloque de ideas deberá estar separado o por un dato, por una imagen, por una frase, por una historia, algo que vuelva a recapturar la atención del auditorio, que después de 10, 15 minutos de exposición, por más brillante orador que seas, va a tender a decaer. El cierre representa más o menos lo mismo que la apertura en cuanto a los recursos a utilizar. El cierre
Decididamente debes llamar a la acción y tratar de movilizar las emociones finales, ¿sí?, de ese auditorio que te ha acompañado a lo largo de la presentación. Nuevamente podemos recurrir a datos, imágenes, a historias, pero siempre detrás de ellas debe estar presente un mensaje acerca de algo que querés que el auditorio haga o algo que querés que el auditorio deje de hacer, según de qué se trate la presentación que estés haciendo. La estructura del discurso tiene que estar claramente formateada. Luego, puede haber alguna intervención del auditorio, puede haber algún corte inesperado. Podés encontrar en el momento alguna oportunidad de darle más brillo, pero siempre partiendo desde la estructura. Insisto, la improvisación completa no existe, o en todo caso es un riesgo que no te aconsejo correr en una presentación que quieres que sea de alto impacto. Vamos al segundo consejo. Ya te decía, es un recurso excelente cuando hablamos de la apertura, es un muy buen recurso cuando hablamos del cierre y es un recurso casi indispensable para comenzar a mechar dentro de las presentaciones largas, aún en la etapa de desarrollo. Contar una buena historia significa crear empatía con el auditorio, significa humanizarnos. La historia puede ser algo personal, puede ser una anécdota que tenga que ver con aquellos temas que quiero abordar, puede ser algún relato breve de alguna experiencia, pero la historia no puede ser simplemente algo autorreferencial. La historia tiene que tener una trama, tiene que plantear un conflicto, tiene que tener un protagonista, que puede ser tú mismo, ¿sí? Pero siempre toda historia involucra esto, ¿sí? Una narración, no una descripción. A ver, no sería una buena historia que yo les dijera, estuve dando una charla sobre tal cuestión en tal lugar. Es una anécdota que pasa, ¿sí? Una anécdota más de tipo autorreferencial. Sí podría ser una buena historia que yo les dijera, recuerdo una vez donde enfrentaba un auditorio como el de ustedes, estaba muy confiado en aquella presentación que quería compartir y de repente los recursos que pensaban no estaban disponibles. Bueno, caramba, estoy planteando un hecho, hay un protagonista, en este caso yo, hay un conflicto y obviamente la historia deberá rematarse en forma positiva con la resolución de ese conflicto si considero que va a ser útil para los participantes en términos de aquello que tiene que ver con mi exposición. Hay algo que debo serles honestos, la historia, si me va a tener como protagonista, no necesariamente tiene por qué ser una historia absolutamente real, pero sí tiene que ser creíble, ¿sí? No fantaseen. A veces uno puede acomodar determinados hechos para darle un significado mayor, pero no puede inventar una historia de nada. Yo lo que recomiendo siempre es que todos vayamos construyendo nuestro pequeño anecdotario, tipo como una suerte de archivo donde vamos guardando nuestras mejores historias para poder sacarlas a relucir según el tipo de presentación que vayamos a hacer. Al principio es probable que nos cueste recrear estas historias o que las sintamos demasiado forzadas o que nos sintamos incómodos. Un buen recurso para avanzar hacia esto es, perdón, recurrir a historias que ya estén planteadas, pero que sean interesantes y que no sean obvias para el escritorio. Puede ser alguna fábula, algún relato histórico breve, alguna anécdota histórica que no sea demasiado conocida. Puede llegar a tener que ver con una tercera persona, ¿sí?, con alguien conocido. Pero lo cierto es que cualquiera sea la forma que encaremos este relato a compartir, siempre tenemos que respetar estos elementos. Una buena historia se refiere a un hecho concreto. Una buena historia
tiene protagonistas claramente identificados. Una buena historia plantea un conflicto. Una buena historia plantea un desenlace a ese conflicto que puede llegar a tener que ver con la acción del protagonista o no, siempre y cuando ese desenlace tenga que ver con el tipo de ideas o el tipo de conceptos que quiero instalar en los participantes. A veces la historia no necesariamente tiene por qué tener un final feliz. A veces la historia puede, en todo caso, llamar a la reflexión acerca de lo que no hay que hacer. Pero contemos historias. Siempre es la mejor forma de llegar profundamente a las emociones de ese auditorio que tenemos ante sí. Los grandes oradores, más allá de su solvencia técnica, más allá de su convicción, ante todo son grandes contadores de historias. Y permítame que vayamos al tercero de los elementos que quiero resaltarte hoy, que es el generar la participación del auditorio. La verdad que por más formal que sea nuestra presentación, siempre es un riesgo la pasividad del auditorio. A veces podemos encontrarnos una participación muda en términos de sentimientos, gestos, sonrisas, miradas que vamos recogiendo, pero así todo, siempre tenemos que tener en cuenta que el auditorio en algún momento, aunque sea en forma acotada, se tiene que sentir protagonista. Para que el auditorio se sienta protagonista en forma acotada y que no te desvíe de tu estructura discursiva, vos en un determinado momento tenés que tener recursos como para generar esa situación donde estoy participando, pero no me voy a ir de la raya. Sobre todo cuando se trata de auditorios grandes. Es más, hay auditorios que son muy grandes donde sería imposible de hacerlo de otra manera. No es recomendable en este sentido, por ejemplo, recurrir a cuestiones que tengan que ver con hacer preguntas abiertas, porque uno no sabe con qué se va a encontrar o de qué manera se va a desviar o qué debate se puede generar dentro de los participantes. Y en un determinado momento, por más que tratemos y consigamos después volver a nuestra estructura, ya se generó un corte ahí medio raro en el medio. Las mejores formas de participar o de generar esta idea de participación en el público es cuando recurrimos a preguntas cerradas, ¿sí? Como si, por ejemplo, yo enfrentando a determinado auditorio les dijera, ¿alguno de ustedes tuvo en ocasión temor de hablar en público? Seguramente voy a encontrar sentimientos, tal vez un sí expuesto a buena voz por muchos, e inmediatamente podría rematarlo con, a ver, levanten la mano todos los que en un determinado momento sintieron temor de hablar en público. Y ahí seguramente ya voy a tener generado, ¿sí? Ya voy a tener generado ese clima de interacción. No voy a seguirla, no voy a seguirla porque ya tendría que dar paso, ¿sí? Ya tendría que dar paso a diálogos que por ahí me distraen, insisto, en la secuencia del discurso, pero podría así rematar un hecho de ese tipo diciendo, por supuesto, somos muchos los que alguna vez hemos tenido miedo de hablar en público y permítanme que les cuente y sigo adelante con lo que pensaba plantear en mi discurso. Tal vez muchas veces podría ser, siempre y cuando esto no pueda generar rispideces, alguna vez podría ser alguna suerte de compulsa a mano alzada, ¿sí? Tipo, levanten la mano los que piensan que, levanten ahora la mano los que piensan otra cosa, siempre no con la idea de confrontar, sino que esto lo puedo hacer cuando después puedo contener ambas miradas, ¿no? Tipo decir, bueno, es cierto, hay mucha gente que piensa así y tienen razón en este sentido, hay mucha otra gente que piensa así y también tiene razón en este sentido, y de ahí arrancar la oferta. Es decir, siempre tener presente esta idea
de que en un determinado momento necesito que la gente se manifieste. Si se manifiesta colectivamente, menores posibilidades hay de que me distraigan del discurso, con lo cual aquello que les digo son buenos recursos para utilizar en este tipo de casos. Recopilemos entonces, ¿sí?, este tipo de cuestiones que decíamos. Son muchas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para convertirnos en un orador de impacto. No importa cuál sea nuestra actividad, cuál sea nuestra profesión, siempre vamos a requerir mejorar nuestra capacidad para expresarnos en público y hacer presentaciones. Y por supuesto que son muchas las cosas a aprender, pero hay algunos recursos muy sencillos que ya incorporándolos nos va a dar un brillo adicional en nuestras presentaciones. Algunos de ellos son estas 3 ideas que hoy compartíamos con ustedes. La primera de ellas: nunca pierdas de vista la estructura de tu discurso. Estructura tu discurso, administrando los tiempos en términos de una introducción de alto impacto, de un desarrollo enunciativo de las ideas centrales que quieres transmitir y de un cierre que movilice la acción y que despierte la emocionalidad del auditorio. Nuestra primera idea. Nuestra segunda idea es: cuenta una historia. En la apertura, en el cierre, en el medio, en una presentación larga, cuenta una historia. Genera empatía con el auditorio. Una historia, para poder ser contundente, insisto, tiene que relatar un hecho, tener un protagonista claro, un conflicto y un desenlace que de una u otra manera enlace las ideas que estamos presentando. Y finalmente, tercer recurso que hoy comparto contigo es: genera instancias que hagan participar al público. Compulsas, levanten la mano, asentimiento, que no se escape, que no se genere el diálogo, que no se generen controversias, pero sí, en todos los casos, que exista la idea de que nos sentimos protagonistas junto al orador. Yo te puedo asegurar que si llevas adelante y si te esmeras en poner en práctica estas 3 recomendaciones que te doy, inmediatamente vas a comenzar a notar una verdadera mejora en el impacto de tus presentaciones. Por supuesto que nada va a reemplazar tu conocimiento del tema, tu involucración, tu compromiso con el auditorio. Pero más allá de la actitud que podamos llegar a tener, que es el punto de partida, como habitualmente lo decimos aquellos a quienes coacheamos para este tipo de cuestiones, ejecutivos, entrenadores deportivos a los que tenemos oportunidad de entrenar en este terreno, líderes políticos y sociales, siempre la actitud está por encima. Pero más allá de la actitud, poder utilizar herramientas como estas que hoy te he compartido, sin duda te van a servir. ¿Te interesa saber más? Bueno, si querés seguir mejorando tus capacidades como orador, te invito a participar en nuestro curso de oratoria para líderes. Un curso totalmente en línea en el cual podés desarrollar a tu medida y en los tiempos en los que puedas, compuesto por más de 6 horas de grabaciones, trabajos prácticos, apoyos de un coach personal, una oportunidad realmente importante para que puedas mejorar tus capacidades en este terreno tan maravilloso que es poder generar presentaciones orales de impacto, que hoy, como nunca, marcan una diferencia sustancial en las capacidades de cualquier profesional. ¿Te interesa, querés tener material sobre este tema? ¿Querés que te contemos más sobre nuestro curso? Bueno, primero, déjanos en los comentarios tu pedido y te lo podemos hacer llegar. Y si querés, ahí tenés en pantalla en este momento un código QR que podés tomar con tu cámara, sumarte a un grupo de WhatsApp donde nos vas a hacer referencia al curso que querés tomar, a los materiales que querés recibir e inmediatamente nos vamos a poner en contacto contigo. Espero que te haya servido
te invito a que pongas en marcha estos recursos que hemos compartido hoy aquí y para seguir avanzando, ojalá tengamos la oportunidad de compartir nuevas formas de perfeccionar tus capacidades como orador en este curso al que te hacía referencia. Te agradezco tu atención. Te invito a que si te ha gustado y consideras útil este video, nos dejes tus comentarios y por supuesto nos haga llegar cualquier tipo de pedido o recomendación sobre cosas que quieras que abordemos en próximas actividades como esta que hemos compartido hoy. Te mando un abrazo muy grande y espero que podamos seguir en contacto en breve, atravesando estos caminos de aprendizaje como el que hoy acabamos de recorrer. Chao, hasta pronto.